Buenas tardes. Es un gusto volver a saludarles. Para quienes no me conocen, mi nombre es Julio Quijije Ureta. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se registraron desde distintas partes de Latinoamérica a otro webinar más realizado por líderes empresariales APLA. Como líderes empresariales APLA, pues sabemos que la formación continua siempre es el mejor método de superación y siempre ha sido. Y es por ello que a través de estos talleres gratuitos que nosotros estamos realizando para ustedes, nuestros especialistas les van a intercambiar conocimientos y experiencias con todos ustedes para estar mucho más preparados para prevenir futuras amenazas como el lavado de dinero, actos de corrupción, crimen organizado, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos más. Quiero que conozcan acerca de la empresa, acerca de nosotros, sobre nuestros servicios, nuestras asesorías y capacitaciones. Vamos a dejarle nuestro enlace de nuestra web en el chat para que puedan navegar y puedan solicitar algún tipo de servicio, ya sea de capacitación corporativa o asesoría integral. En este webinar, pues, vamos a contar con Paola Roncancio. Ella es desde Colombia una gran profesional con mucha experiencia en el ámbito de SagriLab, y el ingeniero Víctor Salinas desde Ecuador, experto en SparLab. Ellos son parte del panel de especialistas en PLAF que hoy nos van a explicar el rol del oficial de cumplimiento en empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades en Colombia. En este webinar pues van a tener la oportunidad de resolver sus dudas y consultas con nuestros especialistas al final. Recuerden que tienen el chat para activar, alzar la manito, poder hacer algún tipo de consulta y pues sobre todo de manera especial hacer una solicitud de encender las cámaras para que nuestros especialistas tengan la manera de poder hacer su consulta y obviamente esperar la respuesta. Esperamos pues que este webinar sea de total agrado y de mucho interés para ustedes. Ingeniero, muy buenas tardes. Esperamos que este webinar sea de gran utilidad. Gracias. Un nuevo webinar que estamos preparando para ustedes con el objetivo de seguir contribuyendo con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en Latinoamérica. Muchas gracias a todos, a todos los participantes por su interés, por la puntualidad y por estar acá presentes escuchándonos. En esta jornada, como ya lo ha mencionado Julio, vamos a estar compartiendo con Paola desde Colombia, quien nos va a ayudar a compartir experiencias acerca de la implementación, características del SagriLab y del programa de transparencia de ética empresarial. Muy buenas tardes, Paola, un gusto saludarte desde acá de Quito. Muchas gracias por participar. Hola, Víctor. Un gusto para mí poder acompañarlos en este espacio. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Vamos a dar inicio ya con nuestra jornada, vamos a ir interactuando. Les recuerdo, como lo había mencionado Julio, a mantenerse siempre atentos con las consultas. Lo podemos colocar a través del chat, cualquier inquietud que vaya surgiendo a lo largo de la explicación. A su vez, también vamos a tener espacios para que puedan levantar la mano, plantear la consulta a través del micrófono, y con eso lo hacemos interactivo al webinar para sacarle el mayor provecho. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta jornada? Primero vamos a conocer, o vamos a darles a conocer quiénes son las empresas que están obligadas a implementar tanto el SagriLab como el PTE en el marco de regulación emitida, en este caso por la Superintendencia de Sociedades. Si bien es cierto, vamos a hacer referencia en primer momento a la normativa colombiana. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las características de los diferentes sistemas preventivos son muy similares en los diferentes países de la región. Así es que estemos muy atentos porque les va a ayudar a tener una perspectiva internacional de lo que se está haciendo en otros países. También vamos a contextualizar sobre los roles y responsabilidades del oficial de cumplimiento. Esto es muy importante. Aquellas personas que ya sean o que tengan la pretensión de ser oficiales de cumplimiento en algún momento, les va a servir de mucha ayuda para tener una visión mucho más amplia de lo que implica este cargo. Daremos también a conocer algunas inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo del oficial de cumplimiento con el fin de evitar
cualquier tipo de sanciones, conflictos de intereses, entre otros. Y por último, socializar también las posibles sanciones que lo había señalado, a las que se puedan ver expuestas la empresa por cualquier tipo de incumplimiento que se pueda dar en la implementación de estos programas preventivos. Y los temas que vamos a tratar, básicamente los vamos a dividir en 5 partes. Primero, tener muy en claro quiénes son estas empresas que por obligación deberán aplicar las medidas preventivas, quiénes deben implementar también el programa de transparencia y ética empresarial, el oficial de cumplimiento en el marco de los programas de SAGRILAP y PT. Y por último, hablar acerca de las sanciones por incumplimiento. Esos van a ser los temas que vamos a abordar. Desde ya les hago la invitación nuevamente a participar. Recuerden que si es que existen consultas, vamos a estar atentos para poderles ayudar con cualquier duda que pueda surgir, siempre que esté relacionado con los temas que vamos a ir tratando. Perfecto. Y también les hago la invitación a encender la cámara a aquellas personas que así lo deseen, con eso nos conocemos un poco. Y también les invito a colocar en el chat desde qué lugar nos están escuchando, con el fin de conocerles y en la medida de lo posible ir colocando ejemplos que les pueda servir para cada una de sus jurisdicciones. Así es que pongámoslo en el chat desde dónde nos visitan, desde dónde nos están escuchando, y con eso vamos a iniciar. Entonces, Paola, aquí viene la primera gran pregunta de esta jornada que estamos iniciando. ¿Cuáles son las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades? Háblanos un poco para que los oyentes puedan tener mayor conocimiento, y si es que estamos de diferentes países, de alguna manera que puedan tener esa oportunidad de irlo comparando con cada una de sus jurisdicciones. Claro que sí. Bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, Víctor, por este espacio y por permitirme compartirlo con ustedes y con toda esa audiencia que hoy nos acompaña. ¿Cómo podríamos decir que cuáles son esas empresas que son vigiladas por la superintendencia? En Colombia tenemos dos grandes grupos de normas, que sería la ley 222 del 95 y el decreto 1074 del 2015, que especifica cuál es ese rol de la superintendencia de sociedades y cuáles son realmente esas empresas que son vigiladas bajo esta superintendencia. En particular, el decreto 1074 del 2015 nos dice que son empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades todas aquellas que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan llegado a un tope de activos de 30.000 salarios mínimos y que a su vez al 31 de diciembre de ese mismo año hayan alcanzado por primera vez el tope de ingresos de 30.000 salarios mínimos. Eso los haría de inmediato obligadas a cumplir con la vigilancia y preceptos que tiene establecidos la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, hay una nota muy particular que también hace el regulador, y es que esto aplica siempre y cuando nuestra vigilada o esta entidad que cumpla estos preceptos no se encuentre vigilada u obligada a tener un régimen especial por otro ente regulador en Colombia. Aquí hacemos referencia, por ejemplo, a una superintendencia de salud, a una superintendencia financiera de Colombia, o incluso a las mismas alcaldías que hoy en día tienen un rol de supervisores para las entidades sin ánimo de lucro. Ya. Perfecto, Paola. Muchas gracias. Aquí hay un punto interesante que hay diferencia, por ejemplo, de Ecuador y Perú, que los sujetos obligados están, valga la redundancia, obligados a aplicar las medidas preventivas, no tanto por el monto de activos o por el nivel de ventas, sino más bien se lo cataloga directamente por su actividad económica, independientemente de que ésta pueda tener 0 nivel de ingresos o pueda vender 1 millón, 2 millones de dólares. Pero aquí hay un punto muy importante que sí vale la pena hacer énfasis, que en Colombia, de acuerdo a lo que nos menciona Paola, se basa en ese nivel de ventas o nivel de activos que pueda tener, que en términos de control puede ser bastante beneficioso, porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos acá en el Ecuador es que la empresa chiquita, la que de pronto vendió $5.000 por mes, tiene las mismas obligaciones que aquella empresa que de pronto vendió $1 millón en el mes. Y de alguna manera como que no es coherente. Eso podría
a la larga convertirse en un desmotivante para las empresas porque no lo ven coherente. Y aquí tengo también otra consulta, Paola. Esta clasificación de empresas allá en Colombia para ser catalogadas como sujetos obligados, ¿tiene alguna relación con su actividad económica o solamente se basa específicamente en estos niveles tanto de ventas o nivel de activos? Bien, para que sean sujetos vigilados por la Superintendencia de Sociedades, en una primera instancia están por estos grandes rubros que te menciono, que tengan este tope de activos o que tengan este tope de ingresos al año inmediatamente anterior. Pero, por ejemplo, si ya es una entidad que está vigilada por otra superintendencia, pues allí ya empieza a hacer esa estratificación de si entra o no bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, para los temas de riesgo de lavado de activos y el programa de transparencia y ética empresarial, sí hay una serie de diferencias que aplicarían dependiendo del sector económico. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La Superintendencia de Sociedades puede cobijar empresas que van desde el sector de la tecnología hasta grandes superficies. Puede irse al minero energético, como puede irse a temas contables o temas legales. Ya, listo. Es muy interesante esta forma de catalogar a los sujetos obligados. De alguna manera podría ser más efectivo de lo que tenemos por acá. Por acá tenemos algunas personas que nos dicen que nos están visitando desde Bogotá, por ejemplo, Constanza. Por acá Camila nos dice que desde Guayaquil. Igual Cristian nos dice desde Medellín. Por acá nos dicen de Antioquia, Colombia. Laura nos dice desde la Troncal, Ecuador. Vemos que tenemos personas de diferentes lugares. Bienvenidos a todas las personas que están uniéndose. Estamos justamente iniciando con nuestro primer tema. Perfecto, entonces ahí para nuestros oyentes ya sabemos que existen esas diferencias para de alguna manera clasificar a los diferentes sujetos obligados. Ahora, dentro de estas empresas que están bajo el control de la Superintendencia de Sociedades, ¿cuáles serían sus obligaciones en cuanto a la materia de prevención del lavado de activos? Pues bueno, mira, la Superintendencia de Sociedades, así como cualquier otra superintendencia acá en Colombia, se basa por sus circulares básicas jurídicas. Y en estas circulares básicas jurídicas se establece una serie de capítulos que va regulando los aspectos puntuales que le competen. En el caso de las supersociedades, en el capítulo 10 de su circular básica jurídica, regula todo lo relacionado al sistema antilavado de activos, contra financiación del terrorismo y financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva. Ese sistema lo ha regulado y lo ha enmarcado en un programa que se llama SAGRILAFT. Ha tenido una serie de modificaciones en el tiempo y si nos damos cuenta es SAGRILAFT, llega hasta la IFT y nosotros debemos ampliarlo porque la misma norma en su cuerpo lo dice al financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual haría esta sigla un poco más extensa y enredada de lo que ya lo es. ¿Qué es lo que ha definido hoy en día la superintendencia como empresas que están obligadas a tener el SAGRILAFT? Lo que ella dice es, dentro de todo ese grupo de empresas que son vigiladas bajo mi alcance, van a tener que cumplir con el modelo antilavado de activos aquellas que hayan obtenido ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Si nosotros hacemos la cuenta con ingresos, salario mínimo, pues al año 2022 sería más o menos aquellas que cumplan estas condiciones en pesos colombianos serían 40.000 millones de pesos. Ellos deberían cumplir y establecer hoy en día un modelo antilavado de activos en todo su concepto. Es decir, tenemos que tener unas políticas, unos procedimientos, tenemos que tener un programa de capacitaciones, pero a su vez debemos tener una matriz de riesgos debidamente identificada, clasificada, donde tengamos nuestro riesgo inherente y nuestro riesgo residual, y pues asimismo una serie de controles con una metodología claramente conocida y definida por nosotros, y además de toda esta matriz tiene que ajustarse a la operación propia de la compañía. No podemos hacer un copy-paste o hacer un símil de lo que tenemos en la empresa A para la empresa B, sino tenemos que conocer realmente cuál es la operación. A su vez invita a que las empresas tengan su oficial de cumplimiento que tiene que cumplir con ciertas características que pues más adelante lo vamos a ver. ¿Qué otras empresas también están obligadas a tener
este sistema antilavado de activos y contra financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, pues son empresas que al 31 de diciembre del año anterior hayan tenido ingresos iguales o superiores a los 30.000 salarios mínimos, pero que pueden estar dentro de los siguientes sectores. Sector de agentes inmobiliarios. Aquí me cabe todas aquellas empresas que prestan servicios de intermediación para compra y venta, permuta o cualquier otra actividad relacionada con los inmuebles. Y estas empresas, además de que tengan ese nivel de ingresos de 30.000, deberán también haber tenido ventas al público o ventas relacionadas con sector público-privado iguales o superiores a 100 salarios mínimos. Entonces tienen que cumplir las dos condiciones. Mira que antes decía, las empresas que tengan o bien activos o bien ingresos equivalentes a 40.000 salarios mínimos son obligadas. ¿Listo? Pero sí, está en el sector inmobiliario, entra a ser obligada si tiene ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos y a su vez está generando una actividad económica con empresas públicas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, iguales o superiores a 100 salarios mínimos. Tiene que cumplir las dos condiciones para el sector inmobiliario. ¿Qué sucede si la empresa es del sector de comercializador de metales preciosos? Aquí tiene que dedicarse habitualmente a ese tipo de actividad y cumplir con el tope de ingresos. Aquí ya no es que es una u otra, sino no es condicionada a que o bien puedes tener ingresos o bien puedes tener activos, sino que tienes que cumplir la actividad y el tope de ingresos. Lo mismo nos ocurre con el sector de servicios jurídicos. Pero, ojo, servicios jurídicos contemplados en la actividad económica 6910 de los códigos SIU que tenemos hoy en día establecidos por la DIAN. Si la empresa está dentro de esa actividad económica y cumple con unos ingresos de 30.000 salarios mínimos, pues entra a tener que cumplir con el SAGRILAR, con todo el modelo. ¿Listo? Si estamos en servicios contables, señor, cuéntame. Ya, y justo iba acá. ¿Cuáles serían estas actividades que están dentro del 6910 para el sector jurídico? Para irlo poniendo, digamos, en contexto para ver cómo lo están manejando. Entendería que igual estas exigencias, como vienen por recomendaciones internacionales, podrían ser bastante similares. Pero, sin embargo, de pronto alguna actividad específica que esté dentro de este código SIU, tal vez. Dame un segundo, no tengo acá el código SIU, los códigos de la DIAN abiertos, pero ya mismo lo buscamos y te los indico cuál sería entonces esta. Dame un segundo. Claro que sí. En todo caso, mientras le tenemos el dato, aquí hay el punto importante que estamos hablando de 40.000 millones de pesos. Esto significaría, transformado a dólares, aproximadamente 10 millones de dólares para las personas que nos escuchan de otros países. Entonces, ese, como lo había indicado antes, a mí me parece un aspecto bastante interesante y que podría ser incluso motivador también para las compañías, porque de acuerdo a su tamaño, obviamente están siendo catalogadas como sujetos obligados, lo que no sucede en Ecuador y Perú. Así que ahí sí le consideramos a todo tipo de empresa, independientemente de su tamaño. Y por ahí hay empresas pequeñas que de pronto no tienen los recursos como para poder designar un oficial de cumplimiento y en ocasiones se nos convierte en este famoso copia y pega que nos mencionaba Paola, que debemos tratar de evitarlo en la medida de lo posible, porque claro, el tema de gestión de riesgos es algo que cada compañía debe tenerlo muy particular, por más actividad económica similar que sea el mismo sector que pertenezca, pero muy difícilmente va a tener los mismos riesgos. Entonces, como que por ahí tendríamos que irlo analizando. Claro que sí, así es. Dame un segundo que el archivo es algo pesadito, pero ya acá me olvidé. Entonces, tal cual, actividades jurídicas. Está dentro de la división 69 del decreto de la resolución de la DIAN, la resolución 114, la última del 2021, que dice actividades jurídicas y de contabilidad. En particular se llama actividades jurídicas. ¿Qué sucede dentro de este capítulo, esta división 69? Encontramos otra que es la 6920, por ejemplo, que me habla de actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria. Entonces, si bien está dentro de esa división 69, este en particular que habla de aspectos netamente o de sectores netamente de servicios jurídicos, es la que contempla esa actividad jurídica.
¿Cuáles empresas podrían caber aquí? Pues todas aquellas que nos brindan la asesoría sobre actuaciones legales que pueden llegar a tener las empresas en los diferentes ramos legales en los cuales se desenvuelvan. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Ahí está clarísimo esta parte. De acuerdo. Y mira que acá también vemos el 6920, que es el que les mencionaba ahorita, que está dentro de la división 69 de los códigos civil de la DIAN, que es el de servicios contables. Entonces, ¿quiénes me caben aquí dentro de esta categoría? Todas aquellas empresas independientes o personitas que se dedican a brindar ciertas asesorías tributarias o contables a las otras compañías ubicadas en territorio colombiano y que cumplen pues con el tope de los ingresos que serían 30.000 salarios mínimos. Tenemos el sector de construcción, edificios y obras de ingeniería civil. Ellos deberán estar dentro de las actividades económicas 4111, 4112, 4210, 4220 o 4290 del Código CIU y cumplir con el tope de los ingresos establecidos. ¿Quién me cabe, por ejemplo, entre la categoría 4290? En la categoría 4290 son las construcción de obras de ingeniería civil. Entonces, toda aquella empresa dedicada a construcción de obras civiles que cumpla este tipo de condiciones con los ingresos, pues estaría obligado a tener implementado hoy en día un SAGRILAT. ¿Cuál otra nos cabe? Por ejemplo, la 4112. Entonces, dentro de la 4112 tenemos empresas dedicadas a construcción de edificios no residenciales, donde podemos estar ubicando oficinas, por ejemplo, o edificios dedicados al comercio. Bueno, continuemos, por favor, porque sectores son varios a los cuales deberíamos tener contemplados en este tema de la implementación del SAGRILAT. Tenemos los servicios activos virtuales. Hoy en día, en este mundo tan cambiante, pues ya vemos que hay muchas empresas que están naciendo y que están incursionando en la comercialización o en la intermediación de activos virtuales. La Superintendencia de Sociedades nos ha invitado a estas empresas a que también deben cumplir con tener implementado un SAGRILAT. ¿Quiénes lo deben tener? Pues aquellas que hayan tenido operaciones superiores a los 100 salarios mínimos y que al 31 de diciembre nuevamente vuelve el I, tiene que haber tenido 100 salarios mínimos en operaciones y adicionalmente haber cumplido la condición de tener ingresos iguales o superiores a los 3.000 y aquí el o activos iguales o superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este punto en especial, lo que nos dice la superintendencia es que este tipo de empresas tienen que hacer mayor énfasis en los procesos de debida diligencia intensificada, porque los hace, dada su actividad económica, más expuestos al riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Y también dice que si bien tú no eres un intermediario o no comercias los activos virtuales, pero sí recibes aportes en activos virtuales, también te hace obligado a tener un SAGRILAT y unas medidas de debida diligencia intensificada mucho más robustas. Bueno, ¿qué otros sectores también tenemos acá? Tenemos algunos sectores de supervisión o de regímenes especiales, como lo son sociedades administradoras de planes de autofinanciación, tenemos las operadoras de libranzas, tenemos aquellas que llevan a cabo temas de multinivel, que de hecho son unas actividades bastante expuestas según el GAFI a temas de lavado de activos, fondos ganaderos, y tenemos las sociedades que realizan actividades de factoring. Todas estas cumplen con todo el modelo antilavado de activos, completo. Políticas, procedimientos, matrices, controles, monitoreos, porque tenemos que tener monitoreo transaccional implementado para todas estas, y reportes ante la unidad de información y análisis financiero. Pero hay unas empresas que por sus características solamente deben cumplir con el numeral 6 de esta circular. ¿Y cuál es ese numeral 6 de la circular? Pues el de régimen de medidas mínimas. Es decir, que como mínimo deben hacer reportes a la UIAF, a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, tienen que tener unas políticas y unos procedimientos y tienen que tener una persona encargada de pues, velar por el cumplimiento del programa. No les obliga a tener matriz de riesgo, no les obliga a hacer monitoreos transaccionales, sino tener unos controles basados en políticas, en reportes y obviamente en la debida diligencia de sus contrapartes, porque sí tienen que conocer a las contrapartes y tienen que conocer a los beneficiarios finales. ¿Quiénes son estas empresas? Son las empresas, las APNFDs, que al 31 de diciembre hayan obtenido
ingresos iguales o superiores a los 3.000 salarios mínimos o activos equivalentes a los 5.000 salarios mínimos. Y que estén en estos sectores, en el sector de agentes inmobiliarios, en los sectores de metales preciosos, en los sectores de servicios jurídicos y en los de servicios contables. Aquí, señor. Aquí también hay un punto importante que ustedes lo tienen regulado, que es el de las actividades multinivel. Justamente hoy les había compartido en la comunidad de oficiales de cumplimiento de Latinoamérica que nosotros tenemos, un documento de la Superintendencia de Sociedades en la que hacía referencia justamente a este tipo de actividades. Y obviamente, como bien lo mencionaba Paola, estas actividades son algo porque no siempre estos negocios están obteniendo sus ingresos por la venta de los productos, sino que suelen ser utilizados para captación de recursos, obviamente de una manera ilegal. Sabemos que las únicas instituciones autorizadas de alguna manera para captar recursos del público son las instituciones financieras, de acuerdo a la normativa de cada uno de los países. Acá en el Ecuador nosotros hemos tenido en los últimos años como que ha aumentado la cantidad de delitos vinculados con estas actividades. Por ahí hemos tenido muchas cadenas de captación de recursos, obviamente de una manera ilegal, y que de alguna manera siempre desencadenan en temas de estafas, también lavado de activos, porque finalmente no se conoce con certeza el origen de esos fondos. Entonces, me parece súper interesante que ustedes ya le tengan controlado ese tema. Acá en el Ecuador todavía no ha habido por parte de las autoridades ningún pronunciamiento todavía al respecto. Esperemos que para más adelante de pronto se lo pueda incluir. Pero bueno, en todo caso, es bastante interesante que ya esté controlado, se podría minimizar. Y aprovechando que les mencionaba de la comunidad de oficiales de cumplimiento, les hago la invitación también a que se unan. Por ahí les podemos compartir desde el chat. Es una comunidad que la tenemos formada justamente para compartir información a nivel internacional, con el fin de ayudarles a tener una perspectiva, una visión mucho más amplia de lo que implica el tema preventivo. ¿Sí? Perfecto, Paola. ¿Quiénes más serían estos sujetos obligados? Me parece que con eso le hemos abarcado a todos, ¿verdad? A ¿O hay todos. todavía más que son? No, estos son todos los sujetos obligados que tenemos por norma en la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, hay que tener presente algo que la Superintendencia menciona en su circular, y es que si bien no estás obligado hoy, a 31 de diciembre del 2022, sí te invita a que empieces a implementar por lo menos el régimen de medidas mínimas como forma de prevenir y de mitigar que tu empresa sea utilizada para materializar estos delitos. ¿Y por qué te invita? Porque en la medida que van pasando los años, la superintendencia va actualizando su regulación y estos topes que hoy en día están establecidos pueden cambiar. Y puede que a hoy, 2022, no estés obligado, pero el 2024, a cierre del 2023, si la superintendencia hace ajustes a su norma y baja estos límites que ha establecido, puedas entrar como obligado. Entonces, esa es una invitación amable que la superintendencia ha hecho a todas las empresas que están bajo su regulación o su vigilancia, que pues empiecen como a implementar estas medidas que les ayuden a prevenir que se materialice el delito. Y esto también va muy vinculado, no crean que eso es porque la superintendencia a veces quiere molestar un poquito más, sino que lo vincula a esas recomendaciones que hemos recibido como país en las evaluaciones mutuas que recibimos. Y las evaluaciones mutuas que recibimos de parte del GAFILAT, pues nos ha invitado y nos ha dicho, ustedes tienen un modelo bueno, pero tienen todavía que mejorar y reforzar. Por eso no solamente Super Sociedades, sino Superfinanciera, Supersalud, Supertransporte, otra serie de supervisores en Colombia han empezado a ser un poco más ácidos, por decirlo de alguna forma, con sus programas y sus medidas y sus requerimientos a los vigilados. Así que no estaría de más que empezaran esas empresas que aún no están obligadas a que lo empiecen a implementar, porque seguramente este año, finalizando año, la superintendencia pueda sacar alguna actualización a su norma o el próximo año lo podría hacer. Pero acá entra el siguiente tema que nos compete en esta sesión, Víctor, y está relacionado con el programa de transparencia y ética empresarial. Tal vez
Muchos se preguntarán si el hecho de que yo sea obligada a tener modelo antilavado me obliga también a tener un modelo anticorrupción o un modelo antisoborno, o los dos modelos, o los tres modelos. No, la respuesta es no. No necesariamente, pues no porque tú seas obligado a tener un modelo antilavado, estás obligado a tener un modelo anticorrupción o un modelo antisoborno o un modelo completo de anticorrupción y antisoborno. Para esto la superintendencia también ha fijado una serie de límites y lo ha fijado en su capítulo 13, la circular básica jurídica. Y allí nos dice que dependiendo del tipo de negocios que tú estés haciendo, bien sea con gobierno o a nivel internacional, puedes estar obligado a tener medidas antisoborno, anticorrupción o las dos. ¿Y cuáles son esos requisitos que ellos han establecido? Pues mira que dice la norma, señor. Sí, por acá justamente teníamos una pregunta que nos están haciendo. Mary, vamos a ver qué nos dice. Nos pone en el chat, las constructoras que trabajan por medio de fiducias, la documentación se recolecta por medio de esta fiducia. ¿Esos documentos sirven para la constructora o cada una lleva su control aparte? Pues cada una lleva su control aparte. Las fiducias están obligadas a cumplir con regulación SARLAF, con vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y nosotros con regulación super sociedades con un SAGRILAF. El hecho de que la fiduciaria cumpla con su norma y sus procesos de debida diligencia no nos exime a nosotros, como miembros del sector constructor, a tener nuestros procesos implementados. Es decir, que deberíamos tener un modelo implementado que también me obligue a hacer unas debidas diligencias, o pues más bien, que me lleve a hacer unas debidas diligencias. Exacto, porque finalmente son empresas independientes. Entonces Total. entenderíamos que cada uno es responsable por sus medidas preventivas al momento de que les vayan a hacer alguna inspección de control, auditoría, tendrán que responder de manera individual. Totalmente, y seguramente si uno le preguntara o le pidiera a la fiduciaria o a cualquier entidad vigilada por otro ente regulador que también cumpla con un modelo antilavado que certifique que lo tiene, él va a decir, sí, yo cumplo con mis medidas, pero eso no quiere decir que usted no cumpla, so pena de que usted deba cumplir su modelo. Entonces, pues yo cumplo y yo certifico que yo lo hice. Yo no sé si usted cumplió con lo suyo. Exacto, sí. Más o menos, Pero- en palabras castizas, eso es lo que nos puede llegar a decir. exacto, sí, totalmente correcto. Así es que, Mary, ya sabemos, cada empresa tiene que cumplir con sus obligaciones de manera independiente. Y aquí tengo también, Paula, una consulta. Este programa de ética, de transparencia, el PTI, como se lo conoce, em, ¿cuál sería el alcance que podría tener dentro de las organizaciones? ¿Esto es un sistema anticorrupción? ¿Tienen alguna normativa especial ya que les dé ciertas directrices o de alguna manera queda un tanto abierto para que las empresas lo puedan ir aplicando? No, pues imagínate que este programa, la Super Sociedad lo ha denominado así, Programa de Transparencia Ética Empresarial, eh, está más enfocado a prevenir actos de corrupción y de soborno. Y no solamente en el sector público, porque generalmente estos temas están más ligados y las empresas y las personas tienden a ligarlo mucho a lo que es la operación de un sector público, sino lo va a llevar a la obligación que tenemos en el sector privado de prevenir efectivamente que nos utilicen o que nosotros permitamos que se materialicen estos temas de corrupción o de soborno. Y se amparan en una normativa, en una serie de legislaciones que han existido acá en Colombia sobre la prevención de estos delitos. En particular, pues unas leyes, pero déjame, ya te digo, la última que saca el gobierno nacional sobre los temas de anticorrupción y antisoborno, que de hecho es una legislación del año pasado, donde nos dice finalmente, pues, qué es lo que nosotros debemos cumplir. Mira, nosotros tenemos una ley que es la 1474 del 2011. Esta ley nos habla sobre la prevención en actos de corrupción. Y tenemos la más reciente, que es la que te hablaba, que es del año pasado, que habla de transparencia, de hecho,
y le da unas facultades adicionales a las supersociedades, que es la Ley 2195 del 2022, transparencia y corrupción. Y la misma ley, el mismo gobierno dice que esto no solamente le aplica al Estado, sino le aplica a todas las empresas ubicadas en territorio colombiano. Y le dice a la Superintendencia de Sociedades, usted, señor Superintendencia, se va a encargar de velar porque sus vigilados, porque las empresas que están bajo su alcance, pues nos ayuden a mitigar que estas situaciones se presenten. ¿Y dónde lo materializa la Super? En el capítulo 13. Lo llama como el programa de transparencia y ética empresarial. Permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Perfecto. Mientras podemos continuar, aquí también hay que hacer énfasis en algo. Este programa de transparencia y ética empresarial, que ya está regulado en Colombia, de alguna manera puede ser muy importante porque lamentablemente en los países de la región vemos que los actos de corrupción nos inundan. No hay día que no se vea un escándalo de corrupción. Nosotros acá en el caso de Ecuador no tenemos una exigencia, una obligatoriedad para que las empresas apliquen este tipo de medidas. Sin embargo, en las últimas reformas que se han dado del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, se ha incluido como digamos, como una medida en la que la empresa puede mitigar su responsabilidad en caso de que se vea involucrado en algún acto de corrupción. Puede ser considerado como un mitigante en el caso de que tenga implementado alguna medida para prevenir los actos de corrupción. Y si es que no lo tiene y se llevó a cabo o se materializó el delito, en cambio puede ser considerado como un agravante. Entonces, por ahí, de alguna manera, lo que se pretende es incentivar a las empresas para que empiecen de alguna manera a proteger y a evitar los actos de corrupción. Como bien lo decía Paola, esto no está enfocado solamente en el sector público. Hay que tomar en cuenta que para que se dé el acto de corrupción, tiene que haber un funcionario público que acepte o que solicite un pago indebido, pero también está involucrado el sector privado. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como empresas privadas para combatir a la corrupción? Entonces ahí nos queda todavía mucho por hacer en otros países. En el caso de Perú, ellos tienen también algo muy similar a lo que se da en Colombia. Ellos tienen una ley, si no me falla la memoria, es la 3424, que habla sobre un modelo de prevención de delitos, en el cual hacen referencia justamente a la prevención del soborno en especial, que se vincula muchísimo o es uno de los principales actos de corrupción que se ha venido dando en nuestros países. Sí, eso podría comentar Paola, lo que tenemos por acá. Claro, y mira que, digamos que esto de conocer qué regulaciones aplican en estas otras jurisdicciones para nosotros es también muy relevante, porque muchas de las empresas que cumplen con estos topes que la superintendencia ha fijado son empresas que operan no solamente en territorio colombiano, sino también en territorios, en otros territorios, bien sea en Sudamérica, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en cualquier otra parte del territorio, pues que nos obliga a ver, venga, eso solamente me aplica a mí o también lo tengo que implementar en mis otras operaciones. Y yo no sé, pero creo que en algunas oportunidades o en algunas empresas se suele pensar que si yo tengo mi operación en 5 países y solamente uno de esos países es obligado a tener el modelo, yo solamente lo implemento allí. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso está bien, chicos? ¿Que está bien solamente implementarlo en el país donde estoy obligado y dejar los otros 4 donde opero sin implementar modelos porque allí no estoy obligado? ¿Qué Así es, opina el público? sí, gran pregunta de reflexión. Pónganlo en el chat. ¿Qué opinan ustedes? Lo que dice Paola, ¿se debería implementar solamente en el país que me obliga y el resto de países dejarlos al margen o incluir y hacer un sistema, digamos, mucho más robusto de alguna manera? ¿Qué opinan? Pónganlo en el chat y lo vamos considerando también como ejemplos en nuestro análisis. Por acá Ángel nos dice en todo el mundo. Nos dice, Juan nos dice, en Perú es facultativo, no obligatorio, justamente lo que te había mencionado. Acá en Ecuador no tenemos todavía, así es que estamos todavía en pañales, como podríamos decir, en temas de prevención de corrupción.
Por acá Elvira nos dice, no solo se trata de cumplir la norma, sino de cuidar los recursos de cada compañía. Este comentario es súper interesante y eso es lo que nosotros deberíamos apuntar, porque claro, una cosa es que yo haga lo que me dice la norma. Por ahí la norma me puede decir, mira, empresa, debes tener un oficial de cumplimiento, debes tener un código de ética, pero ahora la pregunta es, ¿y qué tanto lo estamos aplicando? Yo en ocasiones en procesos de auditoría me he encontrado con manuales que todo polvorientos, que ni el mismo oficial de cumplimiento lo conoce la existencia de su manual o de su código de ética. Entonces, como que no viene o no nos contribuye justamente a la prevención. De acuerdo, y mira que la percepción de muchas personas, muchas empresas puede ser, yo solamente lo implemento en donde estoy obligado. Y no, nosotros debemos implementarlo en todas nuestras operaciones, porque recuerden que hay algo que se llama riesgo de contagio. Si yo estoy cubierta aquí, pues yo lo implementé en mi territorio porque es aquí donde estoy obligado, pero si yo estoy operando en Timbuktu y allí no estoy obligado a tener ese modelo y se me materializó un delito vinculado o un delito de corrupción o de soborno, pues inmediatamente me contagia como tal a mi operación en el país donde tengo implementado el modelo. Así que hay que tener mucho cuidado con esos análisis que muchas veces se hacen a nivel interno y a nivel de los gobiernos corporativos y cuando tenemos operaciones a nivel internacional, porque eso nos puede exponer a un mayor riesgo por más que nosotros tengamos el modelo implementado en Colombia o en el país donde seamos sujetos obligados a tenerlo. Y pues nos puede llevar a que pues incumplamos con nuestra norma, porque resulta que las super sociedades también ha sido muy clara en decir que debemos cubrir la operación que tenemos a nivel local, pero garantizar que nuestra operación internacional se encuentra cubierta. Exacto, exacto, sí. Y por ahí los comentarios que tenemos de los participantes efectivamente apuntan a eso, a que se debería. Y por acá, por ejemplo, Luz nos dice, aunque no es obligatorio, es una buena práctica empresarial. La situación es que podemos ajustar políticas y procedimientos que establezcan mecanismos para la prevención de los riesgos asociados a acoso. Sí, efectivamente como buena práctica. Y eso es lo que deberían apuntar las empresas, a no esperar de alguna manera que salga una ley, porque muchas de las veces, como que decimos, leyes nos sobran, pero ahora el otro punto es qué tanto se las está aplicando y cómo se las está aplicando de alguna manera, porque pueden haber diferentes formas, pero en definitiva ya va a depender de la responsabilidad. Y continuando con el tema del PTM, Paola, y yo también entiendo que o existen ciertas empresas que por sus diferentes características, ahí sí ya es obligatorio que lo apliquen, Sí, ¿verdad? de acuerdo. Igual, también tenemos unas características que van ligadas al tipo de negocios que están realizando, al tipo de operaciones que se están generando a nivel local, puede ser con gobiernos locales, transacciones con entidades públicas aquí en territorio colombiano, ojo, entidad pública en territorio colombiano y como lo entendemos acá es entidad de gobierno, no que cotiza en bolsa, Ujú, y o que pueden estar haciendo operaciones a nivel internacional. Entonces, si tienen operaciones a nivel local con gobierno, que cumple los topes establecidos por la superintendencia, están obligados a tener un modelo antisoborno. Pero si cumple con que tiene operaciones a nivel internacional que supera los topes de la superintendencia, debe tener un modelo local es un modelo anticorrupción. Y si realiza operaciones a nivel internacional, debería cumplir con un modelo antisoborno. Y si supera los dos topes, tanto que hace operaciones localmente con gobiernos superiores a lo que tenga establecido la super, a nivel global o por sector, y a su vez hace operaciones internacionales también iguales o superiores a este monto, pues debería tener un modelo global anticorrupción y antisoborno. Y este modelo, ojo con esto, también me invita a que tenga una matriz de riesgos. O sea, no solamente es que yo tenga una política, un procedimiento, un código de ética, un manual o una guía de colaboradores, una declaración de conflicto de intereses, sino que debo identificar los riesgos propios de corrupción o de soborno que le aplican a mi operación. Por eso, por ahí en uno de los comentarios decía que debíamos tener un manual posiblemente global para nuestra ujú. operación que está a nivel internacional. No nos aplica del todo, porque la superintendencia de sociedades ha sido muy específica y puntual en este aspecto, es decir, que nuestras entidades ubicadas en territorio colombiano tienen que tener, si bien existe el manual global,
ser muy específicos de qué es lo que le aplica a Colombia. Entonces, para Colombia, en la operación puntual de Colombia, el riesgo puntual de Colombia es A, B, C y D. Los controles puntuales son tantos controles, lo cual me da un riesgo inherente, un riesgo residual específico. No lo puedo llevar al global. El hecho de que yo tenga como casa matriz, por ejemplo, una empresa ubicada en Europa, con casa matriz Europa, que cumple con un marco puntual anticorrupción y antisoborno, que me tenga un manual, un código de ética desde allí, yo no lo puedo llegar a aplicar directamente a la operación en Colombia sin hacer las precisiones puntuales que nos aplicarían. Exacto, para irlo adaptando obviamente a la realidad colombiana, porque claro, son jurisdicciones distintas y los riesgos también van a ser diferentes. Entonces, ahí está también la importancia de que se pueda hacer la adaptación. Por acá tenemos un comentario de Jorge Jara, me parece súper importante también darlo a conocer. Nos dice, en mi caso yo trabajo con remesadoras y los procesos y procedimientos que nos piden son súper más fuertes y a veces ni tenemos acá en el Ecuador. Claro, fíjense que ya incluso el no tener estos mecanismos preventivos nos pueden también limitar en las relaciones comerciales a nivel internacional, porque pueden haber otras jurisdicciones que efectivamente, como dice Jorge, nos estén exigiendo ya que apliquemos medidas preventivas, pero un poco más eficaces, que ya no nos quedemos solamente con la norma. Entonces, ese de alguna manera podría convertirse en un incentivo para que las empresas, como alguien lo mencionó antes, empezar a adoptarlo por buena práctica, no esperar a que de pronto la ley nos venga a exigir. Porque como vemos y el comentario de Jorge se adapta a lo que estamos conversando, justamente que nos puede abrir puertas o en su defecto nos podría cerrar puertas a los mercados internacionales. Entonces, ahí va esa iniciativa para empezar. Total, y mira que en este comentario que nos hacen es muy válido. ¿En qué sentido? Muchas veces las empresas no se van por el lado que yo estaba mencionando de, venga, no, si yo solamente lo aplico en el país que me toca y el resto no, sino deciden optar por el modelo más ácido o más fuerte y se van con la política más ácida y la aplican a toda su operación a nivel global, lo cual las cubre bastante en riesgo y les abre muchas puertas en el mercado internacional. Si quieren hacer operaciones en cualquier otro mercado, pues ya estarían cubiertas como una buena práctica implementada en sus operaciones donde no son obligadas a tenerlos. Exacto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, aprovechando que estamos hablando de todo esto de la gestión de riesgos, de la implementación de los diferentes sistemas. Quiero hacer un pequeño paréntesis para darles a conocer que nosotros como empresa estamos, como habíamos mencionado al inicio, tenemos sucursales en Colombia, en Ecuador y en Perú. Y brindamos capacitaciones dirigidas directamente a compañías y también abiertos al público para formar oficiales de cumplimiento con el fin de brindarles estas herramientas que les pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Y también les ayudamos a implementar los diferentes sistemas para los diferentes países, tanto el SAGRILAF para Colombia, el SPLAT para Perú, el SPARLAF y entre otros para que apliquen de acuerdo a cada una de las leyes locales. Les ayudamos también a elaborar estos manuales de políticas, procedimientos, les damos asesoría para segmentar los factores de riesgo, automatización de estas matrices y también contamos con una herramienta tecnológica que les puede ayudar justamente para automatizar, hacer la segmentación con modelos matemáticos bastante efectivos para evitar y de alguna manera identificar a tiempo estas señales de alerta de manera temprana, que es una de las formas obviamente efectivas que podríamos adoptar. También las consultas de las diferentes bases de datos, listas restrictivas, vinculantes, ponemos a su disposición. Por otro lado, en el tema de formación de oficiales de cumplimiento, también tenemos un programa diseñado para cada país con la normativa correspondiente, tanto para Colombia, para Perú y Ecuador. De hecho, estamos ya con las próximas fechas de inicio. En Perú estamos empezando el lunes 28 de agosto. En Ecuador vamos a empezar el 6 de septiembre y para el caso de Colombia el 12 de septiembre. Ahí en pantalla estamos viendo los horarios. Por ahí también les han compartido los enlaces para que puedan solicitar información. Así es que desde ya les hago la invitación a informarse, a mantenerse siempre capacitados. Y por último, también con el fin de complementar el tema de gestión de riesgos, tenemos un programa específico
que va a empezar el 5 de septiembre. Este programa tiene una perspectiva internacional. No lo vemos con una normativa local, sino que ya esta es la tercera ocasión que lo vamos a dictar. Hemos tenido alumnos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, de Costa Rica, entre otros, y hemos visto un gran atractivo porque los riesgos, como lo estamos hablando ahora, pueden ser diferentes. Cada empresa tiene que estar en la capacidad de poder identificar cuáles son esos riesgos de diferente índole, entre ellos también los de corrupción, los de lavado de activos, para que les puedan dar una mejor gestión. Así es que desde ya les hago a todos la invitación a participar, a mantenerse informados para tomar las mejores decisiones dentro de nuestras funciones, ¿sí? Em, Vamos a continuar ahora hablando acerca del oficial de cumplimiento. Esta persona que de alguna manera es la encargada de llevar a cabo todos estos sistemas, de asegurarse de que efectivamente se esté cumpliendo. ¿Qué les podemos decir, Paola, con respecto a este cargo? Pues bien, mira, la superintendencia, y aquí vienen los principales retos que tenemos como oficiales de cumplimiento realmente en este mundo vigilado por supersociedades. Y es que, uno, ya lo pasamos, interpretemos la norma de una forma adecuada y diferenciemos qué debemos aplicar y qué no, y si yo me quiero aventurar a aplicar un modelo un poco más fuerte de lo que me pide la norma. Lo segundo es ese gran reto que debemos cumplir como oficiales de cumplimiento, es poder generar y transmitir conocimiento. ¿Conocimiento a quiénes? Conocimiento no solamente a nuestros pares, pues digamos en estos escenarios de capacitación y como lo mencionaba Víctor, en todos los escenarios que tiene APLA establecidos para capacitarnos como oficiales de cumplimiento, sino transmitir el conocimiento al interior de nuestra empresa. ¿Con quién es el principal reto que tenemos? A la junta directiva. El oficial de cumplimiento, tanto en el modelo de Sagrilaf como en el PTE, le tiene que reportar directamente a la junta directiva. Y a veces esas juntas directivas no son tan conscientes de la importancia que tiene la gestión de estos riesgos y pasa a ser como una tarea más. Entonces nuestro reto allí es poderles explicar, enseñar y mostrar por qué para nosotros y por qué para la operación en la que estamos es tan relevante controlar esos riesgos y a qué nos podemos exponer si no lo hacemos. Entonces, para eso también hay que capacitar a la junta directiva. ¿Qué nos dice la norma? Usted tiene que reportarle a la junta directiva, ¿no? O al máximo órgano, si no es junta directiva, a la asamblea general o a quien corresponda. Tienes que tener capacidad de decisión. Muchos de los oficiales de cumplimiento tienen el título de oficial de cumplimiento, pero no tienen esa capacidad de decidir sobre la implementación de los controles y las políticas e incluso de los sistemas porque dependemos de alguien más en la estructura organizacional. Tenemos que transmitir conocimiento. ¿A quién primero? A la junta directiva. ¿A quiénes adicionalmente? A los empleados de nuestra empresa. Pero la norma no se queda allí. La norma nos invita a que también capacitemos y entrenemos a nuestros clientes y a nuestros proveedores en temas antilavado de activos y contra la corrupción. Nos dice que no deben pertenecer a un órgano de control o revisoría fiscal. Debemos ser terceros, independientes. Debemos tener posiblemente un vínculo contractual o laboral. Disculpen si escuchan ladrar a mi perro por acá. Estoy en mi casa y hay ruido de otros perros en la calle. Suele suceder. Podemos tener un vínculo contractual o un vínculo laboral. Es decir, que yo puedo estar como prestadora de servicios a la empresa. Y si funjo como prestadora de servicios, como independiente, como oficial de cumplimiento, no puedo ser o tener ese mismo rol en 10 empresas, en más de 10 empresas. Mi tope son 10 empresas. Y adicionalmente, yo no puedo fungir como oficial de cumplimiento en empresas que compitan entre sí. Ojo con eso. Entonces, si yo estoy en el sector de la construcción, por ejemplo, y yo soy oficial de cumplimiento de una constructora, pues yo no puedo, de la constructora A, yo no puedo ser oficial de cumplimiento de la constructora B. ¿Vale? ¿Qué más? Tengo que tener un grupo de trabajo. El oficial de cumplimiento adicionalmente, para el caso de las supersociedades, tiene que ser radicado en Colombia. No puede estar radicado en territorio diferente. Puede pertenecer o puede ser el oficial de cumplimiento del grupo empresarial, pero ubicado en Colombia.
Eso sucede. Okay. Nosotros muchas veces estamos en Colombia, somos el oficial de cumplimiento y nos empiezan a ceder todos los otros países donde operamos. Aquí y a veces tengo, sucede eso, señor. aquí tengo digamos, un punto de análisis que me gustaría de pronto abordarlo. Si bien es cierto, en Colombia se permite que una persona pueda llevar, digamos, como oficial de cumplimiento hasta 10 empresas, pero no les permiten que sean del mismo rubro, del mismo sector económico. El punto de análisis sería que de alguna manera no sería más conveniente, desde mi punto de vista, consideraría que estas empresas sean más bien del mismo sector, porque de alguna manera eso les podría dar mayor experticia enfocándose a un mismo sector. Por ejemplo, si es que yo me especializo en el sector de la construcción y llevo de pronto, exageremos las 10 empresas del sector de la construcción. La pregunta es, ¿no habría esa facilidad para que la persona, como ya está familiarizada con ese sector, pueda ser más efectivo? ¿O cuál podría ser la intención del organismo de control? Porque siempre va a haber una lógica. ¿Cuál sería esa intención de no permitirles que que sean empresas del mismo sector? Mitigar conflicto de intereses y llevar experiencias y conocimiento de la empresa A del sector constructor a la empresa B del sector constructor. Es decir, evitar el copia y pega, Es en decir, pocas evitar el palabras. copy-paste. Así es. Ok, ok. Eso es lo Ya. que busca nuestro regulador. Ya, ok, claro, porque ahí el punto es encontrarle la lógica, porque desde mi punto de vista, como les había mencionado, podríamos verle también algo interesante de que el oficial de cumplimiento puede especializarse en un determinado sector, pero como siempre sabemos que por ahí puede haber una mala práctica y justamente para evitar eso entiendo que va la limitante. Perfecto, ahí Total. nos queda clarísimo. Claro que sí. Bueno, pues si quieres podemos continuar entonces en estos temas de qué debemos cumplir. ¿Cuáles son esas funciones? Nuestras funciones como oficial de cumplimiento están en presentar a ese máximo órgano que tiene la empresa los informes. Nos pide que tengamos una serie de informes por lo menos anuales sobre la gestión que se está realizando, donde mostremos una evolución del riesgo. Tenemos que tener identificadas esas matrices de riesgo, gestionadas de forma adecuada, hacerles una medición, un control, tener un mapa de calor. Tenemos que monitorear todas las transacciones que realicemos y hacer los reportes a la UIAF o a la Superintendencia de Sociedades. A la UIAF estamos obligados a hacer reportes de operaciones sospechosas, actos de corrupción o coincidencias en noticias negativas, y a Supersociedades por conocimiento de actos de corrupción. Debemos tener una línea de reporte. Entonces tenemos que garantizar que nuestras empresas tienen una línea ética, una línea de transparencia, que sea un canal anónimo a través del cual las personas puedan generar los reportes. Tenemos que tener unas políticas y garantizar que en nuestra empresa hay políticas de no represalias o no acoso. Y esto es muy importante, más que todo cuando lo vinculamos hacia las líneas de reporte. Tenemos que tener claras y definidas cuáles son esas políticas de retención documental, un cronograma de retención de documentos, es decir, por cuánto tiempo yo voy a mantener los documentos en mi custodia, no solamente del modelo antilavado y corrupción, sino los documentos a nivel general. En particular, si hablamos de temas de corrupción, los documentos contables toman especial relevancia en la empresa. Y procedimientos de debida diligencia e investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tener una debida diligencia específica para temas de lavado de activos y otra que me ayude a prevenir temas de corrupción. Van a decir, o sea que tengo que tener dos procedimientos de debida diligencia. No, seguramente no, pero tu procedimiento de debida diligencia tiene que ser tan completo y tiene que tener una visión holística que me abarque los dos grupos de programas o los 5 grupos de delitos, grosso modo a nivel general, que se estarían viendo en cada programa. Tenemos que garantizar que nuestro programa, nuestro sistema, es auditado. ¿Por quién? Nuestra auditoría externa o un auditor interno, perdón. Y pues tenemos que hacer capacitaciones. Exacto. Y fíjense que con todo lo que hemos mencionado y lo que hemos estado conversando hasta ahora, ya podemos ver la magnitud de actividades que debe desarrollar el oficial de cumplimiento. Así es que vemos que es una labor bastante completa
Y de ahí la importancia de que este profesional obviamente esté capacitado, no solamente en aspectos normativos, porque de pronto conocer la norma puede ser una de las cosas más fáciles, porque la norma ya está ahí, me dice debes tener esto, aquello, etcétera, pero ahora la pregunta es ¿y cómo lo hago? Por ejemplo, si es que analizamos acá el tema de la metodología de identificación, medición, control de riesgos, eso me dice la norma, pero ahora y la gran interrogante que va a tener el oficial de cumplimiento es ¿y cómo hago esa metodología? Eso ya el organismo de control ya no le enseña. Entonces, ahí les hago nuevamente la invitación a capacitarse en estos programas de formación que nosotros tenemos. Les incluimos justamente o les enseñamos una metodología de elaboración de estas matrices para que sean más efectivos. Los procedimientos de debida diligencia, esto también hay que, como decía Paola, hay que o tienen que abarcar la mayor cantidad de delitos que se pudiera prevenir, porque una debida diligencia, por ejemplo, acá en el Ecuador, muchas de las veces se tiene la costumbre de llenarle de un montón de requisitos al cliente. Al pobre cliente le piden de solo falta por poco y la partida de nacimiento. Pero y ahora lo que yo siempre les digo, pero ¿y para qué les sirven esos documentos? La pregunta es, ¿qué están haciendo con esos documentos? Muchas de las veces las empresas no tienen una respuesta, solamente por el hecho de que estamos pidiendo un documento, creemos que estamos aplicando la debida vigencia, pero si es que ese documento no lo verificamos, no lo evaluamos, no lo analizamos, entonces la pregunta es, ¿para qué me está sirviendo? Ahí tiene que ser obviamente una debida diligencia razonable, coherente y que no sea de utilidad para poder prevenir o detectar de manera oportuna. Así es. De acuerdo, totalmente. Nosotros no podemos pedir más allá de lo que realmente necesitamos para hacer ese proceso de diligencia. Tenemos que ser coherentes con la finalidad que tenemos y el alcance que vamos a querer en esos procedimientos que se han implementado. Por aquí en el chat estaba leyendo antes de continuar algunos de los mensajes y nos preguntan que si las EPS constituidas están obligadas a tener SARLAF o SAGRILAF. Y aquí mi invitación a María Alejandra es que revisemos la regulación de la Superintendencia de Salud, que también tiene unas medidas y ha fijado unos límites para las empresas que son obligadas a cumplir con el CIPLA o CIPLAF, si no me falla la memoria, que es en entidades vigiladas por esta superintendencia. A la fecha no deberían tener ni SARLAF, que es el que les aplica particularmente a las entidades vigiladas por Superfinanciera, y SAGRILAF, que es de sociedades. Tenemos otro chat que nos preguntan sobre el rol del oficial de cumplimiento y un tema de experiencia realmente, y es pues qué tantas experiencias está pidiendo la Superintendencia de Sociedades para que tú puedas fungir como oficial de cumplimiento. En temas antilavado nos pide 6 meses de experiencia en temas de lavado de activos. El que tengas o no una tarjeta profesional, eso no lo define la superintendencia, realmente eso está más ligado a los lineamientos propios de las empresas. Hay carreras, hay profesiones que hoy en día no tienen tarjeta profesional y pues las empresas no la requieren, pero hay otras que por procedimientos de contratación sí requieren que el colaborador o el tercero que les va a fungir como oficial de cumplimiento, que cumpla con la experiencia y el conocimiento, tenga este soporte que lo habilita como profesional en Colombia para poder ejercer su función. Exacto, eso significaría que más allá de la profesión que pueda tener, lo importante es que se haya formado en este tema, que obviamente sabemos que es complejo, porque de pronto yo puedo tener mi título, se me ocurre, y eso no va a garantizar que yo tenga conocimiento en prevención de lavado, o que de pronto pueda tener un título de abogado, se me ocurre, pero eso tampoco es una garantía de que yo conozca del tema. Entonces, más allá de la profesión, creería que lo importante es que efectivamente nos estemos preparando para poder abordar estos temas que sabemos que son bastante complejos. ¿Qué más podemos decir del oficial de cumplimiento, Paola? Estamos ya muy cerca de ir finalizando. Claro que sí, mira, hay una serie de inhabilidades. Hay algo que nos dice la norma, usted no puede ser oficial de cumplimiento si ha estado en estos 3 aspectos. 1, ha cometido o está cometiendo delitos vinculados o que son fuente de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o actos de corrupción o soborno. Está vinculado a un proceso de extinción de dominio. Así está en investigación, no podría ser oficial de cumplimiento, o tiene algún tipo de sanción ejecutada, ya ejecutoriada, referente a delitos fuentes de lavado. Hay una serie de incompatibilidades. ¿Qué incompatibilidades son?
el oficial de cumplimiento no puede ser miembro de junta directiva, no puede ser el representante legal de la empresa. En el caso que sea una empresa obligada a tener un modelo completo, es decir, capítulo 5, o todo el capítulo 13 de la circular básica jurídica. No puede ser auditor, no puede ser revisor fiscal, tampoco, nuestro oficial de cumplimiento. Y adicionalmente, pues tiene que mitigar el tema de conflicto de intereses. Entonces, hay que velar porque no se me materialice un conflicto de intereses. Recuerden ustedes que una de las fuentes para que se nos den actos de corrupción y soborno precisamente son los conflictos de intereses. Exacto. Y el oficial de cumplimiento, obviamente, al estar encargado de hacer ese tipo de reportes, entonces sí hay que cuidar bastante estos temas, que se cumplan los requisitos, que no tengamos prohibiciones y que no estemos en esas incompatibilidades y conflictos de interés. De lo contrario, prácticamente ya se va toda esa independencia de la cual se habla de funciones. Así es que a estar muy atentos para evitar por un lado, algún tipo de sanción, amonestación que pueda existir por parte del organismo regulador. Y por otro lado, lo más peligroso y lo que yo siempre lo menciono es verse involucrado como parte de, porque eso ya va más allá de una sanción o amonestación que pueda tener la persona. Sí, han habido casos que lamentablemente oficiales de cumplimiento se han visto involucrados como parte del delito. Acá en el Ecuador al menos tenemos un caso que yo conozco y hoy en día el oficial de cumplimiento está prófugo. No lo han podido todavía capturar, pero imagínense ya lo grave que puede ser para ese profesional. ¿Sí? Así es que tener bastante cuidado. Totalmente, y hay que tener muy presente que dependiendo de los países en donde estemos, y ahora en Colombia, el oficial de cumplimiento responde a título personal. Entonces, la verdad, la función que nosotros ejercemos en las diferentes empresas tiene que ser muy responsable. Y si nos vamos a poner ese sombrero de oficial de cumplimiento con todas las tareas que a veces nos suman y que están dentro del compliance, no solamente antilavado, anticorrupción, sino privacidad de datos, tenemos temas a veces de seguridad de la información, entre otros, pues tener la capacidad a veces de decir no doy abasto, no tengo el capacity para soportar esos temas, si es así, o dos, tener esa responsabilidad puesta y esa camisa puesta para que tu nombre no se vea manchado por situaciones que de pronto no has podido llegar a controlar en el marco de la operación y el rol que tienes. Y esto nos lleva al tema de sanciones. Si yo no implemento estos programas o lo hago mal o permito que se materialice, ¿a qué me puedo exponer? Tanto en SagriLab como en PTE, las sanciones van ligadas a lo que se tiene establecido en el artículo 86 de la ley 222 del 95. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mencionaba al comienzo que es esta ley la que le da unas facultades a la superintendencia de sociedades? Pues allí también dice que puede sancionar. ¿Y hasta dónde van las sanciones que puede enmarcar la superintendencia de acuerdo a esa ley? Hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero no solamente está esa ley. En el caso del PT está la ley y está el decreto 1736 del 2020. Y resulta que ese decreto dice que se puede llegar a hacer una serie de graduaciones a la sanción y adicionalmente pues puede llegar a ser unos temas contenciosos administrativos o penales vinculados a la comisión del delito. Y ahí me lo une a otro grupo de normas que están, otro grupo como de lineamientos que están en el Código Penal colombiano. Y en el Código Penal colombiano tenemos cerca de 10 articulados donde nos hablan sobre las sanciones a las cuales nos exponemos por permitir que se materialicen estos delitos. Ojo, temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son súper explícitos en el Código Penal colombiano. Temas como corrupción, soborno y financiamiento del terrorismo están divididos en diferentes capítulos o articulados del Código Penal que son considerados como delitos fuentes de estos delitos. Y por acá justamente nos ponen una pregunta de Elvira, nos dice, ¿hay una norma específica sobre que pueden sancionar al oficial de cumplimiento? Porque la norma en Colombia pide la debida diligencia, mas no es específica en el alcance de los sistemas que se deban diseñar. En este caso, Paola, ¿hay alguna, aparte del Código Penal, porque eso ya sería un poco más fuerte, obviamente ya un involucramiento en un acto delictivo? De pronto por ahí hay alguna norma que le sanciona administrativa, económicamente, qué sé yo.
Sí, de hecho esto está linkeado al decreto 1736 y está en el artículo 50 del Código de Procesamiento Administrativo y Contencioso, en donde le da la facultad a la superintendencia de iniciar unos análisis profundos sobre las situaciones presentadas y determinar si el oficial de cumplimiento hizo la debida diligencia y hizo todo lo que estaba en sus manos para prevenir que eso se materializara y levantó la mano. Ojo, hay que levantarla ante la junta directiva, ante el máximo órgano, o definitivamente aplicó la ley de ceguera intencional. Así es que a estar muy atentos. Acá en el Ecuador nosotros sí tenemos sanciones administrativas, es por incumplimiento de norma, cuando el organismo de control haya identificado que el oficial de cumplimiento no implementó o incumplió alguna política interna relacionada con la prevención del lavado, se le puede quitar esa calificación que le otorga en un primer momento el organismo de control. Y eso prácticamente le impediría seguir ejerciendo como tal. Entonces, por ahí son sanciones administrativas que de pronto no tienen el mismo peso que una responsabilidad penal, sin embargo, hay que tenerlo muy en cuenta, porque en definitiva ya es una afectación. Perfecto, Paola. Con esto estamos prácticamente llegando al fin. Hemos tratado los temas que se les había ofrecido desde el inicio. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y les hago la invitación a los participantes a que nos puedan hacer sus consultas. Nos vamos a dar unos minutos. Aquellas personas que así lo deseen pueden encender su cámara, levantar la mano. Les vamos a dar acceso al micrófono para ir respondiendo algunas preguntas en unos minutos, ¿sí? En la medida de lo posible. Vamos a ver, por ahí si es que tenemos consultas con respecto a los temas que hemos tratado, por ahí en el chat nos han escrito también algunas, hemos tratado de darle respuesta, pero en este momento van a tener la oportunidad de activar el micrófono. Si es que alguien tiene alguna consulta, por favor nos pueden levantar la mano. Y con eso les damos acceso al micrófono para escucharles. Mientras tanto, igualmente les hago la invitación a aquellas personas que deseen, pueden encender su cámara, con eso nos conocemos un poco. Recuerden que hoy en día la distancia ya no es un impedimento para tener, valga la redundancia, ese acercamiento, que podría ser un poco incomprensible, pero de alguna manera se da. Así es que aquellas personas que así lo deseen, pueden levantar la mano por acá. Nos dicen, muchas gracias, excelente la información, muchas gracias también a ustedes. Por acá nos preguntaban si es que les vamos a compartir las diapositivas. Solamente recordarles que este webinar está siendo transmitido también por redes sociales y lo vamos a cargar también a YouTube para que lo puedan chequear si es que más adelante tuviesen alguna inquietud, si es que lo quieren compartir con sus colegas. Bienvenido, entre más personas se pueda llegar, pues de alguna manera estamos contribuyendo también al tema preventivo. Por acá Ivonne nos dice, un contador vinculado directamente puede ser oficial de cumplimiento. Y no sé, Ivonne, si es que por ahí nos pone de pronto de qué país para poderle dar una información más certera. En todo caso, Paola, en el caso de Colombia, ¿habría esta posibilidad? Sí, sí lo puede ser el oficial de cumplimiento siempre y cuando esta actividad de contador no implique temas de revisoría fiscal. Ok, ya. En el caso ecuatoriano, no. En el caso ecuatoriano, al contador rotundamente se le prohíbe ser oficial de cumplimiento. Puede ser oficial de cumplimiento, pero de empresas en las cuales no tenga nada que ver con la contabilidad de esa empresa. Pero de ahí el mismo contador no puede ser el oficial de cumplimiento de ese sujeto obligado. Ahí hay una prohibición. Pero en Colombia, Paola nos ha mencionado que sí hay sí hay la posibilidad. Perfecto, me parece que hemos resuelto la mayor cantidad de consultas. Por acá tengo una última consulta que nos ponen de Ecuador, vamos a leerlo. Nelson nos dice, quisiera entender el proceso para calificarse como oficial de cumplimiento en Ecuador. Ya. Bueno, realmente el proceso es muy sencillo. Basta con que tenga un título profesional, dependiendo obviamente del sector económico, Nelson, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Un título profesional debe aprobar una capacitación que es obligatoria, que la dicta la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Básicamente, más o menos requisitos son esos. De ahí lo verdaderamente complejo, Nelson, inicia cuando usted ya se califica, porque ahí va a tener que aplicar
todo lo que hemos aprendido. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos justamente para poder gestionar esos riesgos? Y ahí viene nuevamente la invitación a participar en los diferentes programas de capacitación que tenemos disponibles tanto para Ecuador, Perú y Colombia. ¿Sí? No sé, Paola, si es que de tu parte tienes de pronto algún mensaje final que les podamos decir a todos los oyentes con el fin de incentivarles para que ejerzan esta profesión, pero como siempre digo, de una manera responsable. Totalmente. Y creo que tú has dicho la palabra, responsabilidad. Si nosotros queremos asumir este rol de oficial de cumplimiento en la empresa en la que laboramos o ya lo estamos cumpliendo, para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos. Si bien las superintendencias fijan 6 meses de experiencia, 2 años de experiencia, 1 año de experiencia o el tiempo que delimite frente a conocimiento en estos temas, pues ya vemos que abarcan gran cantidad de aspectos que muchas veces en esos 6 meses o con la experiencia previa no la adquirimos, así que hay que capacitarnos, hay que estar en constante capacitación, actualización, porque las normas cambian con el tiempo y muy frecuentemente. Los supervisores también actualizan casi que anualmente las normas, así que tenemos que estar muy pendientes y tenemos que apoyarnos de un equipo. Tenemos que apoyarnos de equipos al interior de la empresa y de equipos externos, expertos en la materia. Cuando no sepamos, no está mal preguntar. Lo que está mal es quedarnos callados y cometer el error por la pena que nos da decir no sé. Así que la invitación es a que nos capacitemos, a que participemos en charlas como estas, a que nos entrenemos un poco más y pues que hagamos la gestión de oficiales de cumplimiento de la mejor manera, con un marco ético y de transparencia adecuado que permita no solamente salvaguardar a la empresa, sino a nosotros también. Exacto, totalmente correcto. Y solamente para solventar una inquietud que la están poniendo por acá, es importante recalcar que no existe un título o no existe una certificación que les diga que ustedes son oficiales de cumplimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el organismo de control lo que les exige es que ustedes tengan conocimiento y en algunos casos que tengan experiencia, pero no hay un título en el que yo pueda obtener y me diga que yo ya soy oficial de cumplimiento y con eso vaya a cualquier empresa y ya digo soy oficial. Eso no lo existe. Aquí lo importante es que ustedes puedan justificar que tienen ese conocimiento con las diferentes capacitaciones y recuerden que la calificación como oficial de cumplimiento se la obtiene una vez que ustedes ya tengan a la empresa que les va a contratar. Yo no puedo calificarme a título personal. Es decir, lo primero que ustedes deben hacer es formarse, capacitarse, aprender y con base a eso pueden ya ofrecer sus servicios a las diferentes empresas como oficiales de cumplimiento. Una vez que les hayan contratado o hayan llegado a un acuerdo, recién ahí inicia el proceso para que el organismo de control correspondiente les pueda dar en algunos lados se lo conoce como su calificación, en otros se lo conoce como el registro, en otros lados se lo conoce como acreditación, ya dependiendo del país en el que estemos. Pero eso es básicamente lo que deben tenerlo en cuenta. Pero de ahí no existe un certificado, un diploma que les diga que ustedes son oficiales de cumplimiento, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta y aclarar también esas dudas e inquietudes. Recuerden unirse a todos los grupos que tenemos si necesitan asesoría para implementar el SAGRILAF, el PTE, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador el SPARLAF o en el caso de Perú el SPLAF. Estamos a las órdenes para poderles ayudar y que esos sistemas preventivos sean más efectivos y les ayuden verdaderamente a prevenir estos delitos que tanto daño nos hacen a los diferentes países de la región. Así es que bienvenidos a todos a ser parte de esta empresa y les estaremos atentos para poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que la grabación estará disponible en redes sociales para que lo puedan revisar. Será de aquí hasta una próxima oportunidad. De antemano ya les adelanto que el próximo jueves vamos a tener otro webinar. Vamos a tener una persona de Perú que nos va a acompañar a sí mismo para seguir reforzando conocimientos. Así es que desde ya les invito a conectarse a los grupos y no perderse ninguno de los eventos para mantenerse informados. Muchísimas gracias, Paola, por la participación, por toda esta jornada que hemos tenido de compartir conocimientos. A ti, Víctor, por la invitación. Un placer para mí haberlos acompañado en este espacio y pues poder compartir con ustedes la experiencia también desde Colombia como oficial de cumplimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Estén bien, Muchas adiós. gracias.